diálogo es una historia muy particular. Surge la idea desde el Consejo de Medellín de generar un proyecto dentro del Consejo. ¿Qué tipo de proyecto hacer en el Consejo de Medellín? ¿Qué reflexión podemos hacer a través del arte? El Consejo de Medellín contacta al Museo de Antioquia. El Museo de Antioquia piensa que hay múltiples posibilidades y se genera un proceso donde finalmente José es llamado para pensar en una idea probable. Desde el comienzo surgió la idea de quizá un mural y un mural en bajo esmalte. ¿Por qué bajo esmalte? ¿Y por qué un mural? Después de ver el espacio del Consejo, uno claramente siente que es un espacio abierto, hay unas vidrieras muy grandes, es un espacio muy amplio y que necesita quizá algo que lo cohesione y que lo envuelva y que uno se sienta en ese espacio muy amplio más acogido por algo especial. Y empezaba a plantear como un formato particular. No es fácil pensar en ese formato y luego apareció la idea de que llevo tantos años trabajando en esa experiencia de recuperación de la cerámica del Carmen de Viboral que se me ocurrió la idea loca de hacer un mural en bajo esmalte. Siempre me pareció importante que una técnica de mural pudiese ser lavada, pudiese ser cepillada, que pudiese estar en el exterior, que pudiese estar en cualquier lugar. El bajo esmalte es una técnica que es color sobre una superficie blanca, porosa, que es eso que conocemos de los platos del Carmen de Viboral. Esa superficie blanca es como un papel, podemos decir una marca que nos gusta, que es el papel Arches. Siempre que uno toma un papel Arches, siente que está como ante una pequeña joya de la historia y de la memoria y siente que cualquier pincelada que pone allí tiene que ser de algún modo sagrada. Pensar en que un mural de 22 metros por 2 podía tener alrededor de 1000 baldosas, eso era lo que yo en mi hipótesis inicial pensaba. Era pues como un disfrute y un gozo muy grande la posibilidad de poner pinceladas o brochazos de color con agua dinamizadas en una experiencia pictórica fulminante. Y digo fulminantes porque para yo poder hacer una experiencia de bajo esmalte que valiese la pena, yo tenía que pensar en esa memoria más cercana. Y por supuesto pensar en que el Consejo era un lugar sagrado que necesitaba que la idea fuera muy contundente. La idea surge extrañamente. De hecho, esa misma noche como que no la pasé bien del todo, en el sentido en que como que entre dormido pensaba que había una idea y me levanté muy temprano a las 4 de la mañana a hacer un primer boceto de tinta que era sencillamente 2 árboles enfrentados. Esos 2 árboles estaban caídos y que para empezar de una manera muy práctica me solucionaba el problema de los 22 metros de longitud. Cuando uno hace arte, el formato se vuelve definitivo para la idea. Por supuesto, ese es un formato longitudinal, horizontal, que yo podría pensar en una historia, ¿sí? Pero yo no quería historias, yo no quería hacer lo mismo que hemos hecho siempre. Y yo pensaba que un mural hecho en el 2018 para el Consejo de Medellín, con unos criterios de fuerza y de poder, desde lo artístico y desde lo conceptual, tenía que ir más lejos que una historia muy contada y muy evidente.
Pero luego me vino la idea o la pregunta de qué es lo que necesita un sitio sagrado donde se toman las decisiones más importantes de una ciudad. ¿Qué es lo que necesita un grupo de personas que están dispuestos a tomar decisiones en un espacio de ciudad fundamental? Y pensé, diálogo. O sea, no hay otra palabra que describa lo fundamental. Y diálogo, después de ese primer boceto y después de esa idea de responderme a mí mismo que diálogo podía tener una fuerza importante, unas horas después estaba desarrollando el primer boceto en acuarela y empecé a escribir sobre diálogo, sobre lo que significaba el diálogo. Y el significado muy profundo fue llegando paulatinamente. No era un diálogo entre personas. ¿Cuál ha sido la historia del diálogo para los seres humanos? La historia del diálogo ha sido entre seres humanos, entre hombres. Hemos olvidado paulatinamente y hoy dolorosamente el diálogo con nuestros otros. Y nuestros otros están vinculados a la experiencia de vida fundamental que es la tierra, la vida misma. Los otros son los animales, los otros son los árboles, los otros son los minerales. A veces la sociedad tiene momentos en que se derrumba, momentos de crisis, y qué manera sutil de expresar un posible diálogo en dificultad. Entonces ese diálogo de dos árboles caídos, tal vez viejos, tal vez sabios, todavía vivos, me propiciaba como la idea de que quizá las gentes que hoy se van a sentar frente al diálogo y en el futuro frente al diálogo, ese mural en bajo esmalte, finalmente de 936 baldosas, tal vez se van a preguntar, esos dos árboles, ¿qué nos quieren decir? Yo quería y lo deseo que diálogo se convierta como en una experiencia nueva de reflexión, como quizá nuestros antiguos habitantes prehispánicos, pero hoy todavía muchas etnias que conservan valores muy ligados a la tierra. En un consejo de Medellín se tenga siempre en cuenta lo ambiental, se tenga siempre en cuenta la vida. Me parece que inclusive lo ambiental es una palabra como que se queda corta, y uno podría pensar que cuando hablamos de lo ambiental hablamos de la vida, hablamos de lo absolutamente necesario, de que pensar en agua es pensar en árbol, pensar en árbol es pensar en montaña, pensar en montaña es pensar en vida, en oxígeno. Todo eso está ligado, todo eso está completamente conectado. Cuando hacía los árboles imaginados, hace 5 o 6 años, yo me preguntaba mucho por qué la gente habla tanto del del agua, y no habla del árbol. La gente piensa que el agua surge de la nada. El árbol, escribía yo, el árbol es el centro del universo. Nos han engañado cuando nos dicen que somos nosotros. Si el hombre desaparece, no pasa absolutamente nada en este planeta. Todo continúa igual. Todo va a sincronizarse, todo va a estabilizarse. Si el árbol desaparece, inmediatamente comenzamos a desaparecer nosotros. Es una regla que no sé si la hemos pensado en serio, pero es una regla de oro. El árbol es más importante que nosotros.
Hacer cerámica es emocionante. Por supuesto, cada día la cerámica me llega más y me mueve más. En la cerámica tengo el grabado que me encanta, en la cerámica tengo el dibujo, en la cerámica tengo la pintura, en la cerámica tengo lo tridimensional, en la cerámica puedo ser el diseñador que soy porque puedo hacer objetos. O sea, en la cerámica puedo ser arquitecto, en la cerámica puedo ser todo lo que yo he deseado ser. La cerámica es una técnica que es resumen de la experiencia artística a través de la vida y de la historia. El hombre comenzó con lo lítico, pero lo lítico nos mostraba limitantes. Cuando apareció la arcilla hizo que el hombre se enloqueciera a todos los niveles. Cuando un artista como yo se acerca al Carmen de Viboral en esos años, digamos 70 de la universidad, yo quedo impactado con el Carmen. Luego en los años 80 llego con una decisión particular y me digo a mí mismo, a esto aquí hay que ponerle atención y hay que trabajar en ello, en esa recuperación de la conciencia de que esa cerámica tiene un valor. Ese pequeño resumen para decir que yo decido hacer el mural de diálogo en bajo esmalte porque creo que esa técnica tiene tanto para dar a todos los niveles, incluso en el punto en el que estamos, que podríamos llamarlo posmodernidad. Incluso hoy el bajo esmalte nos podría mostrar alternativas expresivas que quizá no hemos canalizado de la mejor manera. El bajo esmalte permite pensar de múltiples maneras, pensar desde lo clásico y pensar hasta lo posmoderno. La cerámica que hagamos, que le pongamos color, es parte de nuestra historia viva hacia el futuro, ¿sí? O sea, cuando hacemos cerámica participamos de una memoria escrita con un material que es casi indeleble. O sea que cuando uno hace cerámica de algún modo está escribiendo un pequeño momento de la historia de vida de uno, como con una tinta más particular. Y se me hacía como algo importante pensar que esto era un reto de usar una técnica tradicional e intentar con ese material tan especial que son las baldosas que hace la planta de la estrella, que tiene una porosidad particular y que recibe muchos colores, poder hacer un mural que tuviese un poder desde la experiencia pictórica que supone el bajo esmalte. Y entonces yo quiero expresar que yo me arriesgué mucho en ese mural, que puse muchas capas, que prácticamente cuando uno enseña el bajo esmalte, uno dice a la gente, es una capa, son dos capas, pero quizá no pongas muchas más. Entonces yo puse, no sé si 5, 6, 7, 8, 10 capas, puse tantas capas que ya ni recuerdo. Casi que es imposible valorar cada una de las ayudas, qué nivel tenía, pero estoy seguro que yo no pude haber hecho ese mural si no hubiese tenido tanta ayuda. Pues por supuesto tenía una aliada estratégica en el espacio, digamos, pictórico del bajo esmalte, que es Tati, mi esposa. Eso me garantizaba que había alguien que comprendía eso que yo quería hacer. Desde el grupo Corona, pues una cantidad de gente espectacular, pero toda la gente en Corona, desde los directivos altos de Corona, la gente de la planta,
los que trabajaban en el horno, los que trabajaban en el proceso de baldosas, los diseñadores, todo el mundo colaboró y todo el mundo participó de esa experiencia y la vivió constantemente en el día a día. Y eso fue muy importante. Entonces, en el fondo, estar allí en la planta de la estrella fue sentirnos en casa, fue sentirnos en familia, todo el tiempo estábamos acogidos, y si eso se hizo en un lapso corto, yo creo que fueron total 12 días, que es una locura. Nunca pensé que lo pudiéramos realizar en ese tiempo, pero eso fue debido a estar allí, a estar en ese lugar y a tener las facilidades que teníamos allí. Las 936 baldosas se quemaron en una tarde, para poner un ejemplo. Eso, si yo lo hubiese hecho en los talleres que tengo en el Carmen o en mi propia casa, me pudo haber sucedido que en un espacio me demoraba 4 meses y en el otro me demoraba 2 años, ¿sí? Entonces, en realidad, esa alianza estratégica con el mundo real de los artistas es algo fundamental. Y me parece que este mural propicia unos nuevos espacios de diálogo entre los artistas y la industria. La técnica tiene que ser ágil. Yo no puedo permitirme la idea de hacer un mural en bajo esmalte 1 mes y medio allá en la planta y sentarme a pensar si la pincelada al agua ha sido o no. Allí hay que trabajar rápido. O sea que nosotros trabajamos intensamente, alrededor de 10 horas al día, y esas 10 horas que eran las horas de luz había que usarlas muy bien, porque hay una dificultad técnica en esta experiencia del bajo esmalte, y es que el polvo molesta la posibilidad de que el esmalte pegue adecuadamente y se generan unos defectos en el esmalte que son pinholes, hasta recogimientos que son feos, definitivamente feos, en una experiencia de un mural. Entonces, aunque en la planta de la estrella pensaban que José Ignacio llegaba con su equipo y se iban a demorar 3 o 4 meses, en realidad salimos en 10 o 12 días de allí. Y eso fue también importante porque yo no tenía ningún tipo de certeza ni de acercamiento nunca había hecho un mural tan grande en esa técnica, y sencillamente yo fui a dar todos los días lo que podía dar desde mi estado físico y desde mi energía. Entonces, pues fue fascinante el hecho de que evolucionó muy rápidamente y de que en pocos días sacamos adelante el proyecto.